cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar. Les agradezco que me estén acompañando y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 32. Pero me voy a enfocar en la lectura de los versículos 17 al 24. Voy a leer este pasaje que dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por permitirnos una vez más el poder estudiar tu palabra. La importancia, Señor, de renovar nuestras mentes. La importancia, Señor, de tener una resistencia espiritual al ataque, Señor, que tiene el mundo sobre el cristiano, sobre nuestra propia naturaleza pecadora y obviamente Satanás. Señor, nuestra mente necesita ser cambiada, transformada. Hay tantos retos en esta vida, Señor. Y es importante que como creyentes, Padre, seamos pues cambiados y que cada día nos conformemos más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Te pedimos pues que abras nuestra mente, nuestro entendimiento. Te agradecemos por este momento de estudiar tu palabra. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, en este día vamos a estudiar un pasaje muy importante y el título de este pasaje o de este estudio es la renovación de la mente como una prioridad del creyente. En la vida, hermanos, existen muchas prioridades. La palabra prioridad quiere decir aquello que debe de hacerse primero. Y nosotros como creyentes, como gente que hemos conocido al Señor Jesucristo, y si usted tal vez aún no ha hecho esa decisión, pues le hago esa invitación a que abra su corazón al Señor Jesucristo y tome esa prioridad en la vida de entregar su vida al Señor Jesucristo. Y una de las prioridades que el creyente tiene es la de transformar, ¿verdad?, su mente, renovar su mente de aquello que ha aprendido del pasado, aquello que hemos adquirido y dejar que Cristo, ¿verdad?, siga cambiándonos a través del poder de su Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, de la meditación, la lectura, el estudio y obviamente también, ¿verdad?, como hermanos en Cristo, animarnos, exhortarnos los unos a los otros. Es muy posible que usted ha escuchado la expresión "te han lavado el cerebro". Yo he compartido el evangelio, he hablado con algunas personas y algunos me han dicho de plano, ¿sabe qué? Usted me quiere lavar el cerebro y olvídese, yo no voy a escuchar lo que usted me dice. Ahora, cuando hablamos de eso, supuestamente, ¿verdad?, es que quieren cambiar nuestra manera de pensar. Y en realidad, esto, ¿verdad?, es algo que se inició durante las guerras. Ha existido en la humanidad, pero más técnicamente durante las guerras que han existido. Y se dice que esta técnica de tortura psicológica, o sea, lavado de cerebro, fue empleada supuestamente por primera vez en lo que hoy conocemos a la China comunista, en la guerra que tuvo con Corea. Y esto se basa, dice, en el aislamiento. Se toma una persona, se le separa, se le pone en confinamiento individual y luego se le intimida. Ahora, y se empieza a trabajar de una manera. Un amigo mío me comentaba
que en ciertos países ponen un goteo y ese goteo está cayéndote en la cabeza, en el cuerpo. Al principio tú no, ¿verdad? Le tomas atención, pero pasan las horas, pasan los días y eso obviamente puede llevarte a la locura, al desquiciamiento de la mente y uno obviamente se doblega. En las guerras se hace el lavado de cerebro, conseguir vencer la resistencia de la persona y por imponer nuevas ideas. Algunos lugares, ¿verdad?, lo definen así. El lavado de cerebro o control mental se refiere a un proceso de persuasión coercitiva, o sea, a la fuerza, que busca transformar las actitudes, las creencias y valores de una persona mediante técnicas intensivas y a menudo no éticas. Estas técnicas pueden incluir la manipulación psicológica, el aislamiento, la presentación selectiva de información con el objetivo de influir en la forma de pensar y actuar del individuo, de la persona. Eso es lo que lo definen, ¿verdad?, a muchos lugares que usted encuentra en el internet. Ahora, cuando volvemos otra vez a hablar de lo que nos dice la palabra aquí y de lo que es el evangelio, como le dije, muchas personas me han dicho, no, es que ustedes quieren lavar el cerebro a las personas, quieren que las personas actúen así, así. Ahora, déjeme decirle que tal vez usted, si no ha escuchado el evangelio, o tal vez lo ha escuchado, pero se resiste, ¿verdad?, que nosotros como creyentes no queremos lavar el cerebro a nadie. Lo que queremos es mostrar la realidad de la palabra de Dios, del evangelio, a un mundo obviamente que ha sido engañado. Por eso en la primera parte dice Pablo a estos creyentes que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Una vanidad, ¿verdad? Una mente que está perdida, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. O sea, nuestra mentalidad, nuestro corazón está tan duro y no queremos aceptar nada de la realidad de Dios, que preferimos vivir en el engaño y no aceptar la verdad de Dios. Yo viví de esa manera hasta que entendí, obviamente, que yo era un ser pecador, que yo estaba equivocado y que, hermano, era controlado por medio de la lascivia, la impureza moral, el odio, muchas cosas que yo no podía percibir porque estaba ciego. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces del evangelio, mire, cuando hablamos de la verdad del evangelio, es algo totalmente diferente. No queremos lavar el cerebro a nadie, sino que queremos a mostrarle a las personas lo que Dios hace en el creyente y que es algo totalmente diferente a un lavado de cerebro, sino que esta transformación nos lleva, ¿verdad?, a cambiar, no por nuestros propios medios, no por nuestra propia fuerza de voluntad, ni por medio, fíjese, de la psicología o de filosofías humanas, como dije anteriormente, puede ser el socialismo, el comunismo, el capitalismo, lo que usted piense, ¿verdad? Sino que es algo diferente porque esto viene a través del poder transformador del Espíritu Santo. En Juan 3, 5 y 6, el Señor Jesucristo estaba teniendo una plática con un hombre llamado Nicodemo. Él era un religioso y él lo vino a buscar. Ahora, en Juan 3, 5 y 6, dice el Señor Jesucristo, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, hay que arrepentirse de su manera de vivir en estilo de pecados que muchas veces no los entendemos y una vez que nosotros nos arrepentimos, el poder transformador del Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos cambia y nos pone una nueva mentalidad. El Señor Jesucristo, antes de regresar al cielo, antes de ir nuevamente al Padre, Él le hizo una promesa a sus discípulos que Él mandaría al Consolador, o sea, el Espíritu Santo, quien nos da energía y nos da ese poder transformador para poder ser cambiados, para poder vivir una manera diferente. Y déjeme
decirle, ¿verdad?, que hay ciertas verdades fundamentales, básicas, que son importantes que nosotros las entendamos. Por ejemplo, la más maravillosa experiencia que una persona puede tener en su vida es el de llegar a tener una relación con su Señor, con su Creador, Jesucristo. Y nunca el creyente debe de olvidar de dónde Cristo nos sacó, ¿verdad?, antes de nosotros tener esa relación. Dice la palabra que estábamos perdidos completamente. Pero Dios en su misericordia nos dio ese privilegio, esa oportunidad de poder honrarle y glorificarle. Fíjese que una vez que una persona recibe al Señor Jesucristo, confiesa sus pecados, es transformado, viene a ser miembro de la familia de Dios. En el Evangelio de San Juan 1:12 dice, ¿verdad?, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no solamente eso, sino que ahora la palabra de Dios viene a revelarse a nosotros y podemos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestras personas. Por eso es importante que el creyente esté en la palabra de Dios, la Biblia, que vamos a ver un poquito más adelante. O sea que ahora el creyente, la persona que ha sido transformada, ¿verdad?, tiene una nueva naturaleza. La naturaleza ahora es espiritual. La naturaleza carnal es dejada atrás y tenemos pues una nueva naturaleza. Ahora, primeramente, ¿cómo ve y define la Biblia, la palabra de Dios, a el yo? Lo que usted es, lo que yo soy. En Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Recuerde, cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del órgano, ¿verdad?, físico, pero estamos hablando de lo que la persona es, ¿verdad? El alma. El ser humano está compuesto, ¿verdad?, del corazón, de lo que es el alma, el espíritu y el cuerpo físico. Ahora, el corazón, pues, envuelve los pensamientos, las emociones, la voluntad, todas esas cosas que nos llevan, ¿verdad?, a ser un individuo, una persona. Y Dios sabe que nosotros, tristemente, hemos heredado una naturaleza pecadora. La Biblia, fíjese, nos habla, ahí es donde tenemos que entender que la Biblia nos habla de la caída del hombre, del ser humano en el huerto de Edén. O sea, Adán y Eva eran sin pecado, pero ellos desobedecieron el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como consecuencia, ¿verdad?, el pecado entró en ellos. Entró, ¿verdad?, ahora la mentira, la vergüenza, y el pecado puede manifestarse en tantas maneras. Y ellos, ¿verdad?, ya no pudieron tener esa relación que tenían con Dios. Ellos mismos se apartaron. Si usted recuerda, dice que se escondieron. Dios los buscó. Dios tomó una iniciativa y les preguntó, ¿dónde están ustedes? Tuvimos vergüenza, dice. ¿Quién les enseñó que ustedes estaban desnudos? Y Dios obviamente les dio esperanza de que un día vendría Jesús el Salvador a este mundo para darnos salvación y vida eterna a través de su muerte. Ahora, el rey David escribió un salmo, el Salmo 51, y él habló de una verdad. Fíjese que esa verdad dice así, Salmo 51:5 dice, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso nos habla de una realidad. Todo ser humano que es nacido de un hombre y de una mujer, porque la única excepción es el Señor Jesucristo, quien nació de una mujer pero no tuvo un padre físico, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo vino sobre María y ella concibió. Por eso Jesucristo es Dios, es hombre, es Dios, ¿verdad? Y por eso pudo morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque Él no tenía una naturaleza pecadora, Él es divino. Pero todo ser humano que hemos nacido de un hombre y de una mujer, heredamos esa naturaleza, ese pecado. Dice, en pecado me concibió, ¿quién? Mi madre. O sea, que no solamente este pasaje, mire,
Pero hay otros escritos bíblicos que nos hablan, ¿verdad?, sobre la caída, la naturaleza caída del ser humano. El hombre, ¿verdad? Dice que el libro de Romanos nos dice que por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria, de ir al cielo, de estar con Dios. Nosotros pues, fíjese que tenemos que entender eso. O sea, que de acuerdo a la palabra de Dios, a las escrituras, cada ser humano es culpable delante de Dios. Es responsable por nuestros actos de rebeldía, por nuestros actos pecaminosos. El pecado, mire, es caracterizado primeramente como rebelión a Dios, no obedecer los principios que Dios nos ha dado, que Dios ha establecido. Cuando Adán y Eva fueron formados, Dios les dio mandamientos. Ellos obedecieron, se rebelaron, le hicieron caso a Satanás en vez de aceptar el plan de Dios. Entonces nosotros, ¿verdad?, al heredar esa naturaleza pecadora a través de nuestros padres, nosotros hacemos lo mismo. El pecado, recuerde, es la fuente de toda tragedia en la vida del ser humano. El pecado viene a robarnos, fíjese, esa relación que debíamos de tener con Dios, el gozo de relacionarnos con Dios. Ahora vemos a Dios, ¿verdad?, como un ser apartado, como alguien que simplemente nos hizo y se olvidó de nosotros, lo cual no es cierto. Dios es tan amoroso que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Dios ama a los seres humanos, quiere que nosotros nos arrepintamos, que nosotros, ¿verdad?, vivamos en una vida, obviamente conforme Él quiere, conforme a sus mandamientos. Ahora, vamos a entrar pues al segundo punto, y la pregunta es, ¿cómo podemos renovar nuestra mente y ser más como Cristo? Dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según en Dios la justicia y santidad de la verdad. O sea que ahora nos está diciendo pues que teníamos una naturaleza pecadora, hemos recibido a Cristo, hemos entendido nuestro estado de pecado y ahora debemos de dejar esa herencia que teníamos, ¿verdad?, pecadora, y debemos ahora apegarnos a la nueva naturaleza espiritual. O sea que mire, la realidad de una nueva naturaleza espiritual es como la metamorfosis. He hablado en otros estudios sobre esto, pero la metamorfosis es un estado en el cual una oruga, ¿verdad?, un gusano, una oruga, vive en un árbol, come, pero después de ciertas semanas, esta oruga forma un capullo y ahí, ¿verdad?, se queda y empieza un proceso en el cual esta oruga ahora se convierte en una mariposa. Y usted sabe que hay unas mariposas muy conocidas, la mariposa monarca. Estas mariposas habitan en Estados Unidos, en Canadá, en el norte de Estados Unidos y viajan hasta México y hasta Centroamérica. Pueden viajar casi hasta 2000 millas. Vuelan estos animalitos, pero ellos nunca pudieran haberlo hecho si se hubieran quedado en el estado de oruga. Ahora, esto es una ilustración, pero nosotros hemos sido transformados. Tenemos que renovarnos y vestirnos del nuevo hombre. O sea, que antes nosotros, hermanos, estábamos en un estado de pecado, sin esperanza, sin Dios, apartados de Dios. Pero una vez que hemos conocido la verdad, como dice este pasaje, la verdad en Cristo Jesús, ahora nosotros, ¿verdad?, hemos sido transformados. Ahora nosotros somos nuevas personas. Nosotros ahora tenemos que dejar la mentalidad antigua. Ahora, eso lo malo en cuanto a que estamos todavía en este mundo es, y digo lo malo es, que nuestra naturaleza pecadora a veces
quiere controlarnos. Nuestra naturaleza pecadora quiere imponerse sobre la naturaleza espiritual. Y ahí es donde el creyente, ¿verdad?, debe de aprender a ser guiado por la naturaleza espiritual y morir a esa naturaleza pecadora, a esa naturaleza carnal. La espiritual debe de controlarnos, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, en nuestra manera de pensar, aquellas cosas que vivimos, que practicamos y que las veíamos naturalmente, como dicen los versículos 17 al 19. Dice que vivíamos de una manera en la cual no nos importaba Dios, ignorantes a los principios de la palabra de Dios. Pero ahora que hemos recibido a Cristo, que hemos entendido, ¿verdad?, nuestro estado de pecado y que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, ahora debemos de inclinarnos a esa nueva naturaleza espiritual. O sea que, fíjese que esto es una verdad o realidad que el creyente no solamente debe de aceptar, pero que debe de apropiarla, debe de ¿qué? De hacerla suya, debe de abrazarla como algo, ¿verdad? Que uno, mis hermanos, cuando uno encuentra algo nuevo, cuando uno encuentra algo que le es de valor, uno lo abraza, lo aprecia, lo guarda. Y ahora que nosotros tenemos una nueva naturaleza, bueno, entonces debemos de apropiarla. Ahora, una vez que nosotros empezamos a ser transformados por el poder de Cristo y el poder de su palabra, fíjese que entonces ahora luchamos. Debemos de luchar por seguir al Espíritu y no a la carne. Porque la carne, mis hermanos, tiene muchos deseos. Cuando digo de la carne, estamos hablando de la naturaleza pecadora. Esos deseos que se oponen, ¿verdad?, en contra de lo que es la voluntad de Dios. Por eso dice ahí, practicaron con lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, inmoralidad sexual, robos, pleitos, lascivias, mentiras, aún una religiosidad falsa que no estaba basada en Dios, sino en nuestra propia manera de vivir. O sea, que tenemos que entender, el creyente, mis hermanos, tiene que entender que él está en una constante lucha. Hay una oposición entre lo espiritual y lo carnal. Están en pleito, están en constante conflicto. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad?, somos tentados. Por eso dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Por ejemplo, estábamos acostumbrados a decir las mentiras tan natural y ahora debemos de dejar esas mentiras. Fíjese que somos a veces tentados a responder con impaciencia a nuestra esposa, a nuestros hijos o a otras personas. Vamos manejando y estamos, ¿verdad?, ansiosos y nos conducimos de una manera mala. Somos a veces tentados a responder en la ira, tentados a responder con una mala actitud a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras parejas. O sea, una manera, ¿verdad?, que no va conforme a lo que Dios quiere, no honra a Dios. Por eso dice que debemos de desechar la mentira. ¿Por qué? Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Como hermanos en Cristo, hermanos, ya no vamos a estar mintiendo, no vamos a estar haciendo cosas que van en contra de lo que Dios quiere. Luego, mira, ahí dice el versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que, fíjese que eso es algo que debemos de ser transformados, cambiados. Todo eso nos ayuda a ser diferentes. Dice, el que hurtaba no hurte ya, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjese que nos dice pues
que ahora debemos de preocuparnos por el bienestar de nuestras familias, por el bienestar de nuestros hermanos en Cristo y el bienestar aún de aquellos que no tienen, ¿verdad?, cómo vivir, y debemos de ayudar a otros en sus necesidades. Dice pues la palabra, ¿verdad?, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Aún nuestras palabras, hermanos, tenemos que tener cuidado cómo nos expresamos. Si son palabras hirientes, si son palabras, ¿verdad?, que son mentirosas, palabras, mis hermanos, que son de adulación, pero son falsas, palabras, ¿verdad?, que en vez de edificar, no son de edificación, dañan a la persona. O sea que, hermanos, no hemos a veces lidiado de una manera apropiada con aquellas cosas que venimos arrastrando del pasado, sino que nosotros, ¿verdad?, debemos de ser vestidos, dice el versículo 24, vestidos del nuevo hombre. Cuando dice aquí vestidos del nuevo hombre, fíjese que está agarrando en cierta manera, ¿verdad?, cuando uno trabaja, cuando uno está haciendo alguna labor, sudas y te llenas de polvo y uno sabe, tu cuerpo se siente incómodo, ¿y qué tienes que hacer? Tienes que cambiarte esa ropa. Si tú te bañas, esa ropa que está sudada, que está sucia, que tiene sudor y posiblemente, ¿verdad?, tiene algún material que no es bueno para nuestro cuerpo, debe de ser eliminada y debemos de ponernos ropa limpia, ropa que va conforme a nuestra nueva manera de pensar. Y eso, lo que nos está diciendo vestidos, es que debemos de transformarnos, debemos de dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas. En tercer lugar, entonces, es el cambio bíblico, lidiando con los problemas de la manera en que Dios quiere, o sea, la manera en que uno se viste y se vestía antes. Ahora, cuando dice eso Pablo, ¿verdad?, fíjese que cuando uno a veces se viste inapropiadamente y a veces, hermano, nos ponemos ropas que la gente nos ve y nos dice, bueno, eso no va contigo, eso no encaja. Y es lo mismo, mis hermanos, ahora que nosotros somos creyentes y nos portamos de cierta manera, eso ya no encaja, ¿verdad?, con nuestra nueva manera de ser, con nuestra nueva personalidad. Y ahí es donde usted y yo debemos de luchar, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a ser transformados. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. O sea, Pablo está hablándole aquí a estos creyentes en la iglesia, ¿verdad?, de Éfeso, que tienen que ser transformados. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a ser transformados? Bueno, la misma manera. Usted tiene el Espíritu Santo, pero también se nos ha dado la palabra de Dios. Por eso es tan importante y necesario que usted como creyente vaya a la palabra de Dios. Mire, escuche la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios y medite en la palabra de Dios. Un versículo que usted tenga en su mente para en momentos en los cuales usted sea, ¿verdad?, confrontado, usted esté pasando en momentos de dificultad, en momentos de soledad, en momentos de depresión, en momentos en los cuales se siente solo, abandonado. La palabra de Dios nos va a ayudar. Cuando tenemos pruebas y somos probados, hermanos, ¿cómo la palabra de Dios la podemos usar? El Señor Jesucristo, usted sabe, fue tentado por Satanás mismo. Y el Señor Jesucristo usó la palabra de Dios para enfrentar al enemigo. Y nosotros, en el mismo libro de Efesios, se nos dice que debemos de tomar, ¿verdad?, toda armadura y la espada, que es la palabra de Dios, para vencer al enemigo, para transformar y cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad, la manera en que Dios quiere que usted y yo, hermano y hermana, vivamos.
Si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo, le hacemos esa invitación en la cual usted, ¿verdad?, entienda. No queremos lavarle el cerebro, no queremos, ¿verdad?, cambiarle, sino que queremos que conozca la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, y que usted pueda entender que ha vivido una vida en contra de lo que Dios quiere. Usted ve a este mundo y en este mundo hay maldad. En este mundo, ¿verdad?, hay tantas maneras en las cuales el ser humano sufre. Y eso es por consecuencia del pecado. En conclusión, la transformación entonces de la mente es esencial en la vida espiritual. No es si te gusta o no, es algo esencial, es algo que tienes que. ¿Por qué? Porque no podemos seguir viviendo de la manera en que vivíamos antes de ser cristianos. La salvación es el primer paso en este proceso. Y una vida, fíjese, comprometida a la obediencia de Dios y su palabra es tan importante. Por eso Dios nos dice que debemos de transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar, y que debemos de renovar continuamente para poder llegar a ser semejantes al Señor Jesucristo. Ese proceso, ¿verdad?, en el cual tus pensamientos, en el cual tu voluntad se empiezan a identificar y a ser más y más como Cristo. Por eso yo le hago esa invitación, que usted ore, que usted se reúna en una iglesia, que usted tenga compañerismo con otros cristianos, que usted esté en la palabra de Dios para poder crecer, para poder presentar una defensa en los momentos en los cuales tenemos batallas en contra de Satanás, en contra del mundo y en contra de nuestra propia naturaleza pecadora. Recuerde, al Señor Jesucristo no solamente se le recibe como Salvador, sino también como Señor. Y si Él es nuestro Señor, entonces debemos de hacer caso a su palabra y dejar que su Espíritu nos lleve, ¿verdad?, a una dimensión en la cual, si usted, ¿verdad?, entrega a Dios su vida, una dimensión que es muy diferente y que nos va a ayudar a poder ser de bendición en nuestras iglesias y poder ser transformados. Con eso en mente, pues vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más por este privilegio y esta oportunidad de poder conocerte. Señor, transfórmanos, sigue trabajando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, que las enseñanzas de tu palabra, Señor, hagan en nuestras vidas, Padre, ese cambio tan importante. Te amamos, te honramos, te glorificamos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco. Hasta la próxima.